Hola, buenas noches. Hermanos, voy a compartirles el video. Voy a tratar de grabarlo. Este, espero que sea posible para que ustedes lo puedan escuchar. Así que permítanme, por favor. Este, espero que, espero que puedan escucharlo. Denme un segundo, vamos a abrir el video. Como esto es un programa que uso de trabajo, entonces no están disponibles estos videos en las redes. Pero la intención es para ayudarles, así que voy a tratar de grabarlo y ya ustedes podrán escucharlo, ¿no? Y que sea para bien para todos, para edificación. Los comentarios y observaciones pueden enumerarse a un lado de esos bosquejos mientras avanza nuestro estudio debido al bosquejo. La siguiente pregunta crítica que nos llevará por el camino. Ok, muy bien. Disculpen, estoy probando. Creo que estamos listos. Espero que se pueda, lo puedan escuchar. Estamos listos para la siguiente pregunta crítica que nos llevará por el camino del texto al sermón. Habiendo discernido lo que un texto significa para nosotros, sabemos que debemos preguntarnos, ¿cómo sé lo que significa? Lo que nos lleva a poder decir, ¿cómo te explico esto? Para responder, dijimos, esto requiere recrear en papel el proceso mental por el cual se llegó a la conclusión previa. Comenzamos a bosquejar las ideas y el desarrollo del pensamiento del pasaje bíblico. Para hacerlo, creamos un bosquejo de flujo de pensamiento que básicamente toma una de estas tres formas básicas. Una forma básica de bosquejo de flujo de pensamiento es lo que decimos, ¿cómo puedo poner en papel la forma en que se desarrolla el pensamiento? Es realmente observar el pasaje en la estructura de la oración y crear un bosquejo gramatical. Un bosquejo gramatical es un bosquejo de la estructura de la oración, especialmente donde buscamos identificar sus relaciones gramaticales. Estamos tratando de identificar el sujeto y el verbo y el objeto y los modificadores o conjunciones. Un bosquejo gramatical muy simple podría verse así, lo que hicimos quizás en una clase de lengua hace mucho, mucho tiempo. Diríamos, ¿cuál es el tema? Jesús. ¿Qué hizo él? Ahí está el verbo, él murió. ¿Cuál es el motivo de la muerte? Murió por los impíos. En este caso decimos, ¿cuál es el tema principal? ¿Cuál fue la acción principal y cuál fue la consecuencia? Y el bosquejo gramatical de la estructura de la oración nos permite identificar qué significa esa oración en particular. Ahora bien, esto es tan simple que ni siquiera podemos ver la razón, pero se vuelve mucho más importante a medida que consideramos aspectos complejos y difíciles de la escritura mientras buscamos determinar, mediante un esquema de la oración, cuál es la relación precisa de las diferentes palabras en una oración. Considere un versículo bien conocido, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, conocen las palabras, pero piensen cuán críticas son las relaciones entre ellas. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? ¿A qué se refiere el esto? Necesitamos hacer un diagrama de las relaciones gramaticales para decir el antecedente más cercano al esto es la fe. Entonces, ¿es la fe el don de Dios o es la gracia? La palabra gracia, también reflejada en la palabra don, es gracia. ¿A la que se refiere? ¿Es la gracia el don de Dios? ¿Es la gracia o es la fe el don de Dios? ¿O es todo el concepto de la cláusula anterior? Por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Ese es el don de Dios? La comprensión clara de las relaciones gramaticales y algo así como la regla de Gramble-Sharp que estudiaremos en griego nos ayudarán a comprender qué significan estas nociones particulares a medida que alineamos las palabras en su oración y orden de flujo de pensamiento. Por cierto, creo que es todo el concepto. La gracia a través de la fe es el don de Dios como un concepto completo. Pero por supuesto los teólogos lo han debatido a través de los siglos y necesitamos a veces una buena comprensión clara de las oraciones para tratar esos grandes conceptos teológicos.
La siguiente forma del bosquejo de flujo de pensamiento se conoce como diseño mecánico. Ahora bien, puede haber varios libros sobre predicación o exégesis del Nuevo Testamento para comenzar a pensar en el diseño mecánico, pero un diseño mecánico no solo está observando un pasaje en su estructura de la oración, sino que está comenzando a bosquejar la estructura del párrafo, es decir, estamos identificando relaciones de ideas principales y de apoyo. La cláusula independiente, es decir, las ideas principales, generalmente van al margen izquierdo, con cláusulas dependientes presentadas con sangría o subordinadas, para que veamos cuáles son las ideas principales y cuáles son las cláusulas dependientes para los modificadores. Puede ver algo así en Mateo 6.1. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Hay dos cláusulas principales. Guárdense de hacer su justicia y no tendrán recompensa. El guárdense de hacer su justicia tiene un modificador. Delante de los hombres. ¿Por qué? Para ser vistos por ellos. Esos modificadores se colocan de manera subordinada y luego vemos la consecuencia. De lo contrario, otra idea importante, no tendrán recompensa. Idea subordinada, ¿de quién? De tu Padre. ¿Dónde está Él? En los cielos. Ideas subordinadas a ideas subordinadas. A medida que creemos este tipo de diseño mecánico, podemos identificar de manera muy precisa cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas subordinadas o modificadoras, y por lo tanto ver cómo se desarrolla el flujo de pensamiento. Finalmente, reconocemos que a veces no solo estamos explotando las implicaciones de un texto inmediato, sino que podemos estar destilando las implicaciones de un pasaje mucho más grande. Y para esto es posible que necesitemos hacer lo que se conoce como un bosquejo conceptual. Un bosquejo conceptual esboza el concepto o incluso la estructura de la trama de un pasaje mucho más grande. Podríamos, a través de un bosquejo conceptual, observar un capítulo completo a la vez o incluso varios capítulos a la vez, para ver cómo se enumeran los pensamientos principales de un pasaje y así ver cómo se desarrollan una vez más con los pensamientos principales en una posición dominante con pensamientos y desarrollos de apoyo puestos en una posición subordinada o con sangría. De esa manera podríamos observar varios capítulos a la vez, por ejemplo, la vida de David, para comprender el alcance completo de lo que las escrituras nos están comunicando. Por ejemplo, podríamos ver el momento primero en la vida de David en el que se rebeló seriamente contra Dios. Y podríamos decir lo que sucedió primero. Bueno, que David desobedeció a Dios. ¿Cómo lo hizo? Cometió adulterio. Cometió un asesinato. Estos son primeramente el concepto principal de desobediencia y luego los modificadores o descriptores de cómo lo hizo. Eso está en un capítulo en particular, pero luego el siguiente capítulo dice, ¿cómo respondió Dios a eso? Dios confrontó a David. Dios envió su palabra profética a través de Natán. Natán identificó el pecado a través de la historia de la oveja que fue robada por un hombre rico, y luego Natán también especificó quién lo había hecho, David, y cuál sería su castigo. En ese sentido, después de que David desobedeció a Dios, Dios lo confrontó, pero finalmente vemos que si el relato se toma en su representación completa, David se arrepintió ante Dios, confesó su pecado, expresó su pena, aceptó la disciplina, renovó su obediencia. Estos relatos son tomados de muchos versículos de la Escritura, capítulos múltiples y se comunican con un bosquejo de flujo de pensamiento que es, en este caso, un bosquejo conceptual. La razón por la que tenemos un bosquejo de flujo de pensamiento es para identificar el flujo o el desarrollo de ideas o eventos para que primero podamos comprenderlos y luego podamos comunicarlos de manera organizada. Solo algunas notas. Bueno, creo que con esto es suficiente. Esperemos que nos ayude. Bueno, que Dios les bendiga.